Dios te bendiga. Doy gracias al Padre Celestial por su gran amor, misericordia que tiene con cada uno de nosotros. El estar vivo es una bendición de Dios. Estar con salud es una bendición de Dios. El que tu familia esté bien y no esté enferma es una bendición de Dios. El que tengas un techo es una bendición de Dios. El que tengas trabajo es una bendición de Dios. El que tengas comida en tu casa es una bendición de Dios. El que tengas todo lo que tienes en tu casa, lo que Dios ha proveído, es una bendición de Dios. Hay muchas personas que no tienen lo que nosotros tenemos. Y no te hablo de lo material. Te hablo del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Dios ama a la humanidad, pero no todos aman a Dios. Porque el amar a Dios es obedecer su palabra, vivir la palabra. El decir que somos hijos de Dios. Debemos tener cuidado cuando decimos así, porque cuando un hijo desobedece al padre, el padre se pone triste, se siente mal. Yo lo digo porque cuando mi hijo no obedece, me enoja y me entristece porque digo yo, él no está obedeciendo. Pero eso es humanamente. Entonces, el Padre Celestial, cuando mira que nosotros le fallamos, no obedecemos a su palabra, Él se siente mal. Y Él nos ama con un gran amor. Pero no todos aman a Dios. No todos agradecen al Señor por su amor y su misericordia que Él tiene con cada uno de nosotros. El amor de Dios es tan grande. Dios nos sigue hablando a través de las Escrituras y quiere que nosotros obedezcamos su palabra. Dice aquí en San Mateo capítulo 6, versículo 25 al versículo 34. El afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán hasta cada día su propio mal.
Bendita la palabra del Señor. Dios nos sigue hablando a través de ella. El Señor nos dice que no tenemos que afanarnos en nuestras vidas de lo que vamos a comer, ni lo que vamos a beber, ni qué es lo que nos vamos a poner en nuestro cuerpo para vestirnos. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Cristo es la vida. El que cree en el Señor Jesús, lo acepta en su corazón, obedece a la palabra del Señor, tiene salvación y tiene vida eterna. En Él está la vida. Y Él es la vida. No tienes que preocuparte de lo que vas a comer. Si Dios tiene el cuidado de los animalitos, de las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. El Padre Celestial las alimenta. Si Él tiene el cuidado de estos animalitos, ¿cómo no va a tener el cuidado de cada uno de nosotros? Cuando tú pones la confianza en el Señor y le crees a Dios, Dios provee. Si tú no tienes un trabajo y le crees al Señor, Dios te proveerá un trabajo. Si tú no tienes que vestirte, Dios proveerá esa vestimenta. Si tú no tienes un plato de comida, Dios proveerá el alimento. Pero tú tienes que creerle al Dios del cielo, que si así como Él tuvo el cuidado de los animalitos, ¿cuánto más no va a tener el cuidado de cada uno de nosotros? La misma palabra del Señor dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen el granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios nos está hablando por medio de la palabra, que nosotros somos más valiosos que los animalitos, que valemos más que los animalitos. Si tú has aceptado al Señor Jesús en tu corazón como tu Salvador y has creído en el Hijo de Dios, entonces tú eres un hijo de Dios. Porque hay una diferencia. Muchos dicen que todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios no dice así. Todos somos creación de Dios. En Génesis lo habla. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Y creó también los animales y todas las cosas que existen en el mundo. Pero al aceptar al Hijo de Dios, tienes vida eterna y tienes salvación. En San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al creer en el Hijo de Dios, tú tienes vida eterna y tienes salvación y eres hijo de Dios. Pero si tú no has aceptado al Señor Jesús, no has reconocido que Él es el Hijo de Dios y no lo has confesado con tus labios, déjame decirte, tú solo eres creación de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. En uno de mis videos que yo he grabado, ahí he leído la palabra donde dice que si confesares con tus labios, dice que Él es el Hijo de Dios. Y te lo voy a leer para que no mires que yo estoy inventando, porque Dios nos sigue hablando a través de las Escrituras para que nosotros aprendamos y te des cuenta de qué es lo que dice la palabra de Dios. Y está en Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice: ¿mas qué dice acerca de ti esta palabra? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues, ¿qué dice la Escritura? Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dios nos sigue hablando aquí en Romanos capítulo 10, versículo 8, te leí hasta el versículo 11. Que si tú le crees al Señor, no serás avergonzado. Sabe que si tú no tienes un trabajo o estás pasando por problemas económicos, tú créele al Señor, que Él proveerá un trabajo, tú tendrás dinero, tú tendrás comida en tu casa, pero tú tienes que obedecer primeramente al Señor, creerle primero a Él. Que Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros y Él es nuestro Padre Celestial. Y nosotros no tenemos por qué afanarnos en nada, ni preocuparnos por nada. Si Dios tuvo el cuidado de los animalitos, de los profetas, y tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Mira lo que dice aquí en el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y a través de las Escrituras, en Hebreos capítulo 11 habla que es la fe. La fe es pues la fe, la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho y de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mira qué importante es tener fe. Cuando tú tienes fe en el Señor y tú le crees a Él, antes de recibir lo que no tienes, y dices, yo lo voy a tener. Cuando nosotros le pedimos a Dios, le pedimos cualquier petición que sea, tú tienes ya que creer que esa petición que tú le pides al Señor, cualquier cosa que sea, Dios la contesta. Porque si tú le crees a Dios, así será. Todo lo que le pedimos al Padre en el nombre de su Hijo, así es. Y te pondré un ejemplo. Cuando yo voy y le oro al Señor, yo le digo al Señor, mira, te voy a poner un ejemplo hermoso que será para la honra y gloria del Señor Jesús, porque yo lo creo. Mi sobrino salió positivo del virus. El jueves, a él le dijeron el miércoles que tenía el virus, ¿ok? Que era positivo. El jueves, Dios me permite a mí hacer una oración. Yo creo que el Señor Jesús lo ha sanado. Porque a él hicieron otra prueba y estamos esperando la respuesta. Pero yo creo en el Señor, que el Señor Jesús lo sanó. Porque cuando esa oración se hizo, yo pude sentir el poder de Dios.
Cuando nosotros nos acercamos al Señor y tú le crees a Dios que Él es el que hace las cosas, que Él sana a los enfermos. Así es. Y esa es la fe cuando tú la activas, al creerle en el Hijo de Dios, que Dios es el que sana, que Dios es el que levanta, Dios es el que restaura, Dios es el que ayuda, el que te fortalece y te ayuda a seguir adelante. Es Dios, el Señor Jesús, porque la gloria y la honra es para el Señor Jesús. Yo creo en esas sanidades y yo creo que el cuerpo de mi sobrino es sanado, que se viró y se fue. Todavía no tenemos la respuesta, pero yo creo en mi corazón que el Señor lo sanó. Y esto lo digo para honra y gloria del Señor Jesús, porque dice en la palabra del Señor que nosotros, si creemos en Él, el Señor no nos va a dejar avergonzados. Porque la honra y la gloria es para el Señor Jesús. Si yo te estoy diciendo esto para que tú creas, que tú tengas fe en el Señor, que antes de que tú le pidas al Señor, tú le creas, que así va a ser contestada tu petición. El Señor es un Dios de misericordia. Él es un Dios bueno, que Él se compadece de nosotros, que Él no es un Dios malo, como mucha gente dice, de que Dios es malo, mentira del diablo, y el Señor reprenda a Satanás. Dios es un Dios misericordioso. Dice en la palabra del Señor que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, yo soy una hija de Dios, que yo creo en las promesas que Dios nos da. Yo creo que Él hace grandes cosas en nuestras vidas cuando nosotros le creemos. Y yo le creo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo creo en su Hijo, que Él es el que sana, que Él es el que da la vida. Y yo le creo a Él. Por eso no te preocupes. Ni de lo que vas a comer, ni lo que vas a vestir. O si tienes alguna enfermedad, créele al Dios que Él sana. Y Él te va a sanar de esa enfermedad. Dice también aquí en la palabra del Señor: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjate, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Primeramente nosotros tenemos que buscar las cosas del Señor, buscar el reino de Dios, obedecer su palabra, leyendo la palabra, obedeciéndola, viviéndola, haciendo oración, cuidar de tu testimonio, llevar una vida agradable delante del Señor, que a veces no es fácil como cristiano. Yo te hablo por mí porque yo soy humana, me equivoco, cometo pecado, porque no voy a decir yo que no peco, porque sería mentirosa y los mentirosos son hijos del diablo y el Señor los reprenda. Yo soy una hija de Dios. Reconozco que le fallo al Señor, pero le digo: Señor, ayúdame, perdóname. Pero el Señor a veces permite las cosas que pasan en tu vida, pruebas para que nosotros crezcamos y lo conozcamos más, y que nuestra fe pues crezca más en el Señor y que nosotros dependamos del Señor. Ayer yo platicaba con una hermana, me regocijaba oír el testimonio de ella, en donde ella me decía de que la palabra se tiene que vivir con nuestras vidas. Yo me quedé analizando con un testimonio que ella me dijo, me impactó en mi vida, y eso me hizo pensar, y le dije: Señor, en verdad es cierto, nosotros te fallamos, porque yo en esa parte, el haberme ella contado su testimonio fue de bendición a mi vida, porque Dios me hizo analizar, me hizo pensar en dónde yo pensaba yo que estaba bien. Pero a veces nosotros nos equivocamos y pensamos que lo que nosotros hacemos está bien, está correcto y estamos bien delante del Señor. No, pero Dios te ama y Dios pone personas donde te dice: mira, tienes que hacer esto, tienes que obedecer mi palabra, tienes que vivirla. Si tú quieres que Dios use tu vida, tú tienes que obedecerla, hacer lo que Dios te dice, aunque a veces a uno no le guste. Pero Dios es bueno, misericordioso, que
que Él trata con nosotros y tiene el cuidado de cada uno de nosotros para que nosotros obedezcamos su palabra, la vivamos, para que nosotros podamos recibir esas bendiciones que Dios nos tiene para nosotros, porque déjame decirte que tú estás en la tierra, pero tú tienes que ser un hijo bendecido, tú no tienes que ser un hijo pobre de que digas no tengo que comer, no tengo que vestir, no tengo trabajo. Óyeme, si tú estás en una situación así, es porque tú no le has creído al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, que si Él tenía el cuidado de estos animalitos, que si Él tenía el cuidado de que qué es lo que iban a comer, que más nosotros que somos hijos de Dios, que Dios tiene el cuidado de nosotros. Pero también aquí lo dice, que si tú no tienes fe, tampoco tú no vas a recibir lo que Dios tiene para ti, porque mira lo que dice aquí en el versículo 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es necesario que tú tengas fe, creerle al Dios. Tú eres hijo o hija de un rey, que Él es el dueño del oro y la plata. El Señor Jesús creó la humanidad, creó al mundo y todo lo que fue creado fue para Él, hecho para Él. Él nos ama con un gran amor y lo mostró a la humanidad con hechos. Dios nos ama con un gran amor. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán